Antes de que existiera la luz, solo había silencio. Un silencio tan profundo que ni siquiera el concepto de sonido existía aún. Dentro de ese vacío, una nube fría de gas y polvo se extendía por billones de kilómetros, formada por fragmentos dejados por estrellas muertas hace miles de millones de años. Era un océano invisible de hidrógeno, helio, carbono y hierro, los mismos elementos que algún día formarían el Sol, los planetas y todo lo que llamamos vida. Esa nube dormía en equilibrio hasta que algo, quizá el colapso de una estrella cercana, perturbó su reposo y desató el nacimiento del caos. La gravedad comenzó a actuar silenciosamente, atrayendo cada partícula hacia el centro. A medida que aumentaba la densidad, el calor crecía. Pasaron millones de años y el núcleo de esa inmensa nube comenzó a brillar. Era el nacimiento del Sol. Lo que antes era polvo interestelar se convertía ahora en el corazón palpitante de un nuevo sistema. A su alrededor, el material restante giraba en un disco inmenso y plano, donde fragmentos de roca, hielo y metal chocaban sin cesar, fusionándose en cuerpos cada vez mayores. Allí, en medio de esa tormenta cósmica, se formaban los primeros planetas. Cada colisión era una explosión, cada impacto, una nueva fusión. El calor de los choques transformaba el metal en magma y el espacio se llenaba de fragmentos incandescentes. La materia se organizaba bajo la fuerza de la gravedad y pequeños mundos surgían como brasas flotando en la oscuridad. El sistema solar, aún en su infancia, era un campo de batalla. Lo que hoy conocemos como la Tierra era entonces solo un embrión planetario que giraba alrededor del Sol entre un enjambre de cuerpos errantes. Su rostro era incandescente. Sus montañas eran olas de fuego y su superficie hervía bajo temperaturas tan altas que ningún sólido podía resistir por mucho tiempo. En medio de ese caos primordial, el joven planeta crecía. Cada impacto aumentaba su masa, su gravedad y su temperatura interna. El hierro y el níquel se hundían hacia el centro, formando el núcleo metálico que un día protegería la Tierra con un campo magnético. Sobre él, el manto y la corteza comenzaban a diferenciarse lentamente, aunque todavía eran líquidos e inestables. El cielo no existía como lo conocemos. No había atmósfera, ni aire, ni azul. Solo un resplandor rojo y difuso que emanaba del magma en ebullición. La luz del sol era débil y se dispersaba entre las nubes de polvo que aún dominaban el espacio circundante. En ese escenario, el tiempo corría a otro ritmo. 1.000.000 de años podía pasar como un parpadeo cósmico. Los primeros elementos pesados se mezclaban en nuevas combinaciones químicas. Compuestos volátiles como el agua y el dióxido de carbono eran traídos por asteroides y cometas que chocaban con el planeta en formación. En cada nuevo impacto, parte de esos elementos se vaporizaba, pero otra parte se infiltraba en capas más profundas, creando las bases químicas que, en el futuro, darían origen a los océanos y la atmósfera. La joven Tierra giraba a una velocidad vertiginosa. Un día completo duraba solo 4 horas. Esa rotación extrema hacía que el planeta se deformara ligeramente, aplanándose en los polos y alargándose en el ecuador. El calor interno era tan intenso que ríos de magma recorrían la superficie como corrientes de fuego. Los volcanes expulsaban gases, rocas y metales en un ciclo incesante de destrucción y creación. Y a su alrededor comenzaba a formarse una danza peligrosa, una serie de cuerpos menores orbitando el Sol y cruzando repetidamente la trayectoria de la Tierra. Uno de ellos se convertiría en el más importante de todos, Theia, el planeta que cambiaría el destino de la vida. Antes de su encuentro con Theia, la Tierra era solo un cuerpo sin estabilidad. Su inclinación variaba de forma impredecible. Su clima era extremo y su corteza era tan delgada como una capa de vidrio sobre un océano de magma. Aún no existía equilibrio ni orden. Era un mundo nacido del fuego y aún en busca de propósito. Más allá, el sistema solar hervía con colisiones semejantes. Mercurio, Venus, Marte, todos estaban siendo esculpidos por el mismo proceso de destrucción creadora. Pero entre todos, solo la Tierra poseía el ingrediente secreto que haría posible algo inédito: el nacimiento de la vida. El universo no tiene prisa. Cada transformación requirió eras enteras de espera.
Durante decenas de millones de años, la joven Tierra fue golpeada, derretida, enfriada y golpeada otra vez. Con cada nueva catástrofe, emergía transformada, más densa, más caliente, más definida. La gravedad reunía los fragmentos dispersos y los moldeaba nuevamente, como si el planeta estuviera aprendiendo a ser sólido. Y cuando parecía que el caos empezaba a ceder, un nuevo evento se acercaba. Un cuerpo del tamaño de Marte, viajando en una órbita casi idéntica a la de la Tierra, preparado para colisionar y cambiarlo todo para siempre. Era el preludio de una fusión cósmica. El universo, silencioso, preparaba uno de los momentos más decisivos de toda la historia planetaria. El encuentro entre la Tierra y Theia no sería solo una colisión, sino una transformación total. Y de las cenizas de ese impacto nacería algo nuevo, una compañera, una guardiana, la Luna. Antes del impacto que cambiaría el destino de la Tierra, el planeta era un lugar sin límites, una esfera incandescente envuelta en tormentas de fuego, donde el suelo se derretía bajo los propios pies y el cielo era una nube espesa de vapor metálico. La superficie hervía a miles de grados y el horizonte temblaba como un espejismo infinito. Nada se movía en silencio. El planeta rugía. Olas de magma fluían como océanos líquidos y chorros de roca fundida se elevaban en columnas luminosas que caían en cascadas ardientes sobre llanuras rojas. Era un mundo en construcción, sin mares, sin montañas, sin cielo. Todo era calor, colisión y movimiento. La Tierra de aquella era giraba con furia. Un día completo duraba solo unas pocas horas, y el sol nacía y desaparecía antes de que el calor tuviera tiempo de disiparse. La velocidad de rotación hacía que vientos hipersónicos recorrieran el globo, arrastrando gases y polvo incandescente. El espacio a su alrededor estaba lleno de rocas errantes, fragmentos planetarios, bloques metálicos y cuerpos helados en órbitas impredecibles. De vez en cuando, uno de ellos caía sobre la superficie, liberando una energía equivalente a millones de bombas atómicas. Cada impacto remodelaba el planeta, fundiendo regiones enteras, abriendo mares de lava y mezclando los elementos que formarían el manto y la corteza. El planeta aún estaba siendo esculpido a golpes de fuego. Bajo esa superficie líquida, el interior de la Tierra vivía una revolución silenciosa. Los metales más pesados se hundían lentamente hacia el centro, formando el núcleo. El hierro y el níquel fundidos creaban corrientes eléctricas intensas, y de ellas surgía el primer campo magnético. Era el inicio de la protección natural que miles de millones de años después defendería al planeta de la radiación cósmica y de los vientos solares. Encima del núcleo, el manto hervía en un movimiento constante, impulsado por el calor y la presión. Era como si el planeta entero respirara, un organismo geológico que latía en ciclos de destrucción y recreación. Pero la Tierra aún no tenía una atmósfera como la conocemos. Lo que la envolvía era un velo tóxico, denso, cargado de gases expulsados por volcanes en erupción constante. Dióxido de carbono, azufre y vapor de agua dominaban el aire. En algunos periodos, el calor era tan intenso que las gotas de lluvia se evaporaban antes de tocar el suelo. Aún así, poco a poco, la liberación de esos gases comenzó a formar una capa gaseosa más espesa. El vapor se acumulaba, reflejando parte del calor solar y ayudando al planeta a enfriarse gradualmente. El equilibrio químico que definiría el futuro de la Tierra empezaba a establecerse, aunque bajo condiciones extremas. La corteza sólida, cuando se formaba, era frágil y temporal. Cada nuevo impacto la destruía y la recreaba en un ciclo sin fin. Aún así, pequeñas regiones de estabilidad comenzaron a surgir, flotando sobre el océano de magma. Esas islas efímeras de roca endurecida eran el inicio de la primera superficie terrestre. Se movían, se rompían y se fusionaban, como placas flotando sobre un infierno líquido. Debajo de ellas, el calor irradiaba con intensidad, provocando erupciones y explosiones continuas. Aún así, allí estaban las primeras semillas de la futura corteza continental, delgadas, frágiles pero fundamentales. En ese ambiente extremo, algo sorprendente comenzó a suceder. El agua traída por asteroides y cometas empezó a acumularse en las regiones más frías.
Cada impacto de esos cuerpos celestes liberaba no solo energía, sino también moléculas de hielo que se transformaban en vapor, luego en nubes y finalmente en lluvia. Era una lluvia ácida, densa, cargada de minerales y gases disueltos, pero fue el inicio del ciclo del agua. Millones de años de precipitación continua transformaron valles de lava en cuencas llenas de líquido oscuro y hirviente. Los primeros océanos de la Tierra nacían entre truenos y fuego. Mientras tanto, el sistema solar continuaba en plena anarquía. Las órbitas de los planetas jóvenes se ajustaban en un baile violento e impredecible. Mercurio, Venus y Marte libraban sus propias luchas por la estabilidad, y entre ellos, en una órbita cercana a la de la Tierra, un cuerpo del tamaño de Marte recorría el espacio como una sombra silenciosa. Era Theia, un planeta formado del mismo material que la Tierra, nacido del mismo disco de polvo estelar, pero que había seguido una ruta ligeramente diferente. Durante millones de años, sus trayectorias coexistieron en una armonía frágil, hasta que la gravedad del Sol y de los planetas vecinos comenzó a desviar lentamente el camino de Theia hacia la Tierra. La aproximación era lenta, imperceptible pero inevitable. En cada vuelta alrededor del Sol, Theia se acercaba un poco más. Su órbita inestable se volvía cada vez más peligrosa, hasta que ambos mundos comenzaron a sentir la atracción mutua. Las fuerzas gravitacionales empezaron a distorsionar ligeramente sus formas, como si el espacio se curvara entre ellos. La Tierra reaccionaba con temblores y erupciones más intensas, mientras Theia seguía su trayectoria silenciosa, acercándose a un destino que cambiaría para siempre la historia del cosmos. En ese punto, la Tierra era un cuerpo vulnerable. Su corteza era demasiado delgada para soportar una colisión, y su estructura interna aún no estaba completamente estabilizada. El planeta acababa de nacer y apenas había tenido tiempo de madurar. Era como un niño cósmico creciendo en un campo de batalla estelar, y el universo indiferente preparaba lo que sería su mayor y más transformador choque, un encuentro de titanes que fundiría dos mundos en uno solo. El impacto de Theia no sería un accidente, sería un acto de creación, un momento en que la destrucción traería equilibrio y del fuego nacería la armonía. A partir de él, la Tierra ganaría una compañera eterna, la Luna, y el caos primordial daría paso al orden que haría posible la vida. En algún punto del espacio, entre las órbitas primitivas de la Tierra y de Venus, un cuerpo comenzó a crecer. Era un planeta joven, formado del mismo polvo estelar que componía el resto del sistema solar. En tiempos modernos lo llamaron Theia, nombre dado a la titán de la luz en la mitología griega, madre de la luna. Su origen fue silencioso, moldeado por colisiones sucesivas y por la lenta gravedad que reunió granos, piedras y fragmentos metálicos en una esfera en crecimiento. Theia nació bajo las mismas fuerzas que dieron vida a la Tierra, y quizá por eso eran tan parecidas, casi hermanas, orbitando el Sol lado a lado en trayectorias peligrosamente próximas. En los primeros millones de años, Theia era solo uno más de los muchos protoplanetas que vagaban por el disco de escombros. El sistema solar seguía siendo una tormenta de rocas y gases, con órbitas que cambiaban tras cada colisión. Los planetas gigantes, como Júpiter y Saturno, se movían lentamente, perturbando con su gravedad las trayectorias de los cuerpos menores. Fue ese movimiento el que alteró el equilibrio de las órbitas internas y empujó a Theia hacia la Tierra. Durante mucho tiempo, las dos esferas coexistieron en una armonía inestable, separadas por una fina distancia cósmica. Pero esa distancia disminuía con cada era, y la fuerza de la atracción mutua crecía como un llamado inevitable. Theia poseía un núcleo metálico y un manto de silicato similar al de la Tierra. Era densa, caliente y geológicamente activa. Si hubiera sobrevivido, quizá hoy sería un planeta habitable, con océanos y atmósfera, pero el destino le reservó otro papel: convertirse en el ingrediente final de la formación de la Tierra y en la cuna de la Luna. Su órbita, ligeramente inclinada y elíptica, empezó a cruzar la de la Tierra. En cada paso, las fuerzas de marea entre ambos cuerpos se intensificaban, deformando sus superficies y liberando energía térmica. Era como si el espacio entre ellos vibrara,
preparándose para el momento en que sus trayectorias se encontrarían en línea recta. Los astrónomos modernos han logrado recrear este evento en simulaciones detalladas. Muestran a Theia acercándose a la Tierra a una velocidad de más de 30.000 kilómetros por hora. En ese punto, ambos mundos se convirtieron inevitablemente en un solo camino. Ninguna fuerza del cosmos podría evitar la colisión. En pocos días, las fuerzas gravitacionales comenzaron a alargar a Theia, estirándola como si estuviera hecha de arcilla cósmica. Del lado de la Tierra, el campo magnético se distorsionaba y el manto empezaba a vibrar. La tensión gravitacional era tan intensa que incluso antes del impacto, el planeta entero reaccionaba, como si presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Pero Theia no era solo un invasor, era un reflejo. La composición de sus minerales era casi idéntica a la de la Tierra, como si ambas hubieran nacido de la misma matriz de materia cósmica. Esa similitud explicaría, miles de millones de años después, por qué las rocas lunares tendrían la misma firma isotópica que las rocas terrestres. Es como si Theia fuera una gemela perdida que, en lugar de seguir su propio destino, eligió fundirse con su hermana para crear algo mayor. El impacto entre ambas no fue solo una destrucción, fue una unificación. Antes de colisionar, Theia ya había experimentado sus propios cataclismos. La energía de su formación interna era tan intensa que vastas regiones de su superficie permanecían fundidas. Volcanes y mares de lava marcaban su relieve. Fragmentos de otros cuerpos menores, restos de colisiones antiguas, probablemente orbitaban a su alrededor como una pequeña familia de lunas que serían destruidas en el choque final. Nada en Theia era estático. Su rotación era irregular, su órbita impredecible y su existencia breve. En el escenario cósmico, era una estrella secundaria destinada a desaparecer, pero a dejar para siempre la huella de su paso. Mientras Theia se acercaba, la Tierra giraba en silencio. Su horizonte llameante veía crecer cada noche un punto luminoso en el cielo, el reflejo de un planeta que venía a su encuentro. Quizá, si hubiera existido un observador en aquel tiempo, habría visto el resplandor intensificarse hasta transformarse en una esfera incandescente cruzando el espacio. La distancia entre ambos mundos disminuía rápidamente. Las fuerzas de marea empezaron a arrancar fragmentos de las capas externas de Theia, que se dispersaban alrededor de la Tierra como polvo ardiente. En pocas horas, la trayectoria de colisión quedó trazada. La gravedad no permitía retorno, y entonces, en el silencio del espacio, la historia tomó un nuevo rumbo. Theia, el planeta perdido, estaba a punto de cumplir el papel para el cual el propio universo la había moldeado. Un choque de tal magnitud que fundiría dos mundos en uno solo, creando la Luna y redefiniendo para siempre el equilibrio de la Tierra. Lo que parecía el fin de un cuerpo celeste era, en realidad, el inicio de algo mucho mayor, el nacimiento de un sistema binario que sostendría el ritmo de la vida, de las mareas y del tiempo. La colisión comenzó sin sonido, porque en el espacio no hay aire para que el sonido se propague. El silencio era absoluto. Theia se acercaba a una velocidad de más de 30.000 kilómetros por hora, y a medida que entraba en el campo gravitacional de la Tierra, su forma se deformaba como arcilla líquida. La fuerza de atracción tiraba de sus mares de magma, creando olas gigantes de roca fundida que se alzaban en el horizonte del planeta. Durante instantes que parecieron eternos, ambos cuerpos intercambiaron energía gravitacional en una danza imposible de detener. Y entonces, en el punto exacto de intersección, Theia golpeó la Tierra. El impacto fue tan violento que la energía liberada superó la suma de todas las explosiones nucleares que la humanidad llegaría a producir en toda su historia. En una fracción de segundo, el lado impactado de la Tierra se derritió por completo. El núcleo de Theia penetró en el manto terrestre, mezclándose con él. Montañas enteras se evaporaron al instante. Todo el planeta tembló, y el material de ambas esferas fue lanzado al espacio en un chorro incandescente. La Tierra, hasta entonces casi esférica, se deformó en ondas de magma y gas. El impacto no destruyó el planeta, lo remodeló. Fragmentos incandescentes fueron arrojados a la órbita, formando un anillo de escombros que rodeaba el globo.
Eran miles de millones de toneladas de roca derretida, vapores metálicos y polvo brillante. El cielo de la Tierra se convirtió en un remolino luminoso. Durante horas, el planeta permaneció en ebullición total. Partes del manto fueron expulsadas a miles de kilómetros de distancia y al enfriarse, comenzaron a unirse lentamente en aglomerados sólidos. Ese polvo brillante que giraba alrededor de la Tierra sería con el tiempo la cuna de la Luna. Dentro del planeta, el núcleo de hierro y níquel de Theia se hundió e integró en el núcleo terrestre. Este proceso aumentó la densidad de la Tierra y reforzó el campo magnético que millones de años después protegería el planeta de las tormentas solares. Fue el nacimiento de una estructura estable, más pesada y más resistente. El impacto, aunque destructivo, dio a la Tierra una nueva identidad física y química. Era como si la colisión hubiera redefinido el equilibrio interno del planeta, fusionando dos historias geológicas en una sola. En el exterior, la superficie permanecía fundida. Durante siglos, el planeta brilló como una estrella roja, visible a grandes distancias en el espacio. El calor irradiado por el impacto era tan intenso que el océano de magma formó una atmósfera temporal de roca vaporizada. Las temperaturas alcanzaban miles de grados y los vientos arrastraban metales líquidos como niebla. La luz del sol apenas lograba atravesar el resplandor del planeta incandescente. Era como si la Tierra hubiera renacido bajo una aureola de fuego. El anillo de escombros seguía orbitando el planeta. Con el paso del tiempo, los fragmentos comenzaron a chocar entre sí, fusionándose en bloques mayores. La gravedad unía las piezas, transformando el caos en orden. Este proceso tardó millones de años, pero el resultado sería una esfera sólida orbitando la Tierra, la Luna. Al principio estaba muy cerca, quizá solo a 20.000 kilómetros de la superficie, ocupando una parte inmensa del cielo, tan grande que dominaba la noche e iluminaba el planeta con tonos dorados. La Tierra, aún inestable, giraba rápidamente, y la fuerza de marea entre ambos cuerpos era colosal. La energía generada por esa interacción comenzó a desacelerar la rotación terrestre y a alejar lentamente la Luna, un movimiento que continúa hasta hoy. Cada día que pasaba se hacía un poco más largo y la Luna un poco más distante. Lo que comenzó como destrucción evolucionó hacia una armonía gravitacional. Dos cuerpos, hechos de la misma materia, ahora unidos por una fuerza invisible y eterna. Cuando el calor comenzó a disminuir y el magma empezó a solidificarse, el planeta se transformó. Nuevas cortezas se formaron, más gruesas y resistentes. Los gases liberados en el impacto ayudaron a construir una atmósfera más estable, y los elementos volátiles, como el vapor de agua, comenzaron a condensarse. Millones de años después, lo que quedó de este cataclismo sería la base de los océanos y del clima terrestre. El impacto de Theia no solo creó la Luna, recreó la propia Tierra. El universo parecía haber usado la fuerza de la destrucción como herramienta de equilibrio. Theia desapareció como cuerpo individual, pero permaneció viva, parte de ella dentro de la Tierra, parte de ella en el cielo nocturno. Desde entonces la Luna orbita en silencio, recordando al cosmos que incluso los mayores choques pueden generar belleza y estabilidad. El día en que nació la Luna fue también el día en que el caos se transformó en orden. Durante mucho tiempo, la Tierra permaneció rodeada por un anillo de fuego. Eran fragmentos de roca fundida, vapores metálicos y polvo luminoso girando a gran velocidad. Aquella corona incandescente se extendía hasta el límite en que la gravedad de la Tierra aún podía mantener su dominio sobre la materia. Vistos desde lejos, esos desechos parecían un anillo brillante, semejante al de Saturno, pero hecho de brasas. La luz que emanaba de él se reflejaba en el magma de la superficie terrestre, transformando el planeta en un horno doble, la Tierra y su anillo de fuego, girando juntas en la oscuridad del espacio. Cada partícula de ese anillo llevaba energía y movimiento. Se chocaban, se partían y se fundían sin cesar. Las mayores atraían a las más pequeñas, y poco a poco el caos comenzó a condensarse en bloques sólidos. Ese proceso, guiado solo por la gravedad y por el tiempo, transformó millones de fragmentos dispersos en un cuerpo cada vez más cohesionado.
Lo que antes era un polvo ardiente pasó a ser una esfera incandescente. La luna, recién nacida, surgió del fuego, no como un destello, sino como una condensación lenta, un parto cósmico que duró siglos. En los primeros tiempos, la luna era colosal en el cielo. Estaba unas 20 veces más cerca de la Tierra que hoy. Su diámetro aparente era tan grande que ocupaba casi la mitad del horizonte. Por la noche, proyectaba sobre el planeta un resplandor rojizo, reflejo del magma todavía líquido en su superficie. La Tierra, a su vez, vista desde la luna, era un espectáculo de luz y movimiento. Una esfera llameante, cubierta por tormentas de fuego y nubes metálicas. Era una dupla de mundos recién formados, unidos por un lazo gravitacional indisoluble. La joven luna era un infierno sólido. Su corteza aún se formaba y vastos mares de lava cubrían gran parte de su superficie. Cada gota de magma que se solidificaba dejaba cicatrices que, miles de millones de años después, seguirían visibles como llanuras oscuras conocidas como mares lunares. En su interior, el calor era lo bastante intenso como para provocar erupciones periódicas que lanzaban gases y partículas al espacio. No había aire ni viento, solo silencio y luz. Era el nacimiento de un cuerpo que algún día sería símbolo de calma y estabilidad, pero que comenzó como una llama. Mientras tanto, el planeta madre seguía hirviendo. El calor del impacto mantenía a la Tierra en estado líquido. Las mareas gravitacionales creadas por la proximidad de la Luna eran tan intensas que hacían subir y bajar el magma en olas gigantescas. Cada oscilación liberaba energía y ayudaba al planeta a perder calor con mayor rapidez. Ese movimiento, repetido durante millones de años, frenó la rotación de la Tierra y empujó lentamente a la Luna hacia afuera. Cada día terrestre se hacía más largo y cada noche más oscura. La distancia creciente entre ambos cuerpos permitió que el sistema encontrara estabilidad. Con el tiempo, la superficie lunar empezó a enfriarse. La corteza se solidificó y las erupciones se hicieron menos frecuentes. El brillo rojizo dio paso a tonos grises y plateados. Los cráteres, formados por impactos de meteoros, comenzaron a marcar su piel para siempre. La luna se convirtió en el espejo silencioso de la Tierra, fría, estable e inmutable. La energía que antes era caos se transformó en equilibrio gravitacional. La luna empezó a girar de forma sincronizada, mostrando siempre la misma cara al planeta que la creó. Ese fenómeno, llamado rotación bloqueada, es lo que permite que veamos solo un lado de la luna hasta hoy. La Tierra también cambiaba. A medida que la luna se alejaba, el campo gravitacional entre ambas disminuía y las mareas gigantes fueron sustituidas por ciclos más suaves. El planeta se estabilizó sobre su eje y el clima comenzó a volverse predecible. Esa estabilidad sería crucial para el surgimiento de los océanos, de las estaciones y más tarde de la vida. El impacto que había sido destructivo al inicio se convirtió en el motor de la armonía. En el espacio, el brillo de la luna ya enfriada reflejó por primera vez la luz del sol. Fue el comienzo de la alternancia entre día y noche tal como la conocemos. El cielo de la Tierra, antes cubierto por vapores y cenizas, empezó lentamente a despejarse. Por primera vez, la superficie derretida del planeta vio la luz suave del claro de luna. La luna, que había nacido del fuego, ahora iluminaba el enfriamiento del mundo. Durante miles de millones de años, esa relación se mantuvo. La luna se alejó alrededor de 4 centímetros por año, pero el vínculo entre ambos cuerpos jamás se rompió. La energía de las mareas sigue modelando el planeta, controlando los océanos, el ritmo biológico e incluso el comportamiento de los seres vivos. Todo lo que conocemos, el ciclo de las mareas, la regularidad del clima, la duración de los días, es herencia directa de aquel instante de colisión. La luna incandescente dio paso a la luna serena. El caos se convirtió en equilibrio y el fuego dio origen a la luz. El universo en silencio fue testigo del nacimiento de una alianza cósmica que moldearía para siempre el destino de la Tierra. A partir de ese momento, el planeta ya no estaba solo. Tenía una compañera eterna, nacida del mismo impacto que casi lo destruyó. La Tierra y la Luna nacieron del mismo cataclismo.
y desde entonces sus trayectorias permanecieron unidas por un lazo invisible. La fuerza gravitacional entre ambas formó un sistema binario, dos cuerpos orbitando un centro común de masa, ligados entre sí en un equilibrio tan delicado que la mínima variación bastaría para deshacer la armonía. Pero el universo eligió el equilibrio, y ese equilibrio silencioso y persistente moldeó el destino de ambas. En los primeros millones de años después del impacto, la Luna orbitaba increíblemente cerca de la Tierra. En apenas unas horas completaba una vuelta entera alrededor del planeta. Las mareas gravitacionales generadas por esa proximidad eran de una violencia inimaginable. El magma terrestre se elevaba y descendía en olas gigantes que recorrían todo el globo. Cada oscilación liberaba calor y energía, transformando la rotación del planeta. La Tierra giraba como un trompo inestable y la presencia de la Luna actuaba como un freno gradual. Con cada ciclo, la rotación se hacía más lenta y los días comenzaban a alargarse. Ese intercambio de energía entre ambos cuerpos es el corazón del sistema Tierra-Luna. La fuerza de marea que la Luna ejerce sobre el planeta atrae los océanos y las masas sólidas, creando deformaciones sutiles pero constantes. En respuesta, la Tierra devuelve parte de esa energía, empujando a la Luna hacia una órbita ligeramente más distante. Así, mientras los días terrestres se alargan lentamente, la Luna se aleja algunos centímetros cada año. Este proceso, casi imperceptible, ocurre desde hace miles de millones de años y continúa hasta hoy. Es el movimiento pausado de la danza cósmica que mantiene a ambos cuerpos en perfecta sintonía. Pero la Luna hizo más que frenar la rotación del planeta. Estabilizó el eje de rotación de la Tierra. Sin su presencia, el eje oscilaría de forma caótica, provocando que las estaciones del año cambiaran de manera impredecible. Habría eras de calor extremo, seguidas de siglos de frío absoluto. Con la Luna, el eje permanece constantemente inclinado unos 23 grados y medio. Esta inclinación estable permite la alternancia regular de las estaciones, la distribución equilibrada de la luz solar y el clima moderado que hizo posible la vida. La Luna es, por tanto, el contrapeso que impide que la Tierra se convierta en un planeta errante, perdido en su propio desequilibrio. Mientras la Tierra se enfriaba, la presencia de la Luna también influía en los vientos, las corrientes oceánicas y la formación misma de las primeras mareas. Las fuerzas gravitacionales creaban ciclos que movían las aguas, mezclando minerales, gases y elementos químicos. Estos ciclos serían fundamentales, millones de años después, para el surgimiento de las primeras moléculas orgánicas y el desarrollo de la vida. El simple hecho de que el planeta posea un satélite tan grande, en relación con su tamaño, fue determinante para su estabilidad climática y biológica. La Luna también sirvió como un escudo natural. Su masa y su gravedad alteraban las trayectorias de innumerables asteroides y cometas que cruzaban la órbita terrestre. Muchos de esos cuerpos fueron atraídos por la Luna y chocaron con su superficie, dejando cráteres que aún hoy cubren su rostro. Sin ella, gran parte de esos impactos habría alcanzado el planeta, quizá destruyendo las condiciones que permitieron el surgimiento de la vida. Cada cicatriz lunar es, en realidad, un recordatorio de los peligros que la Tierra logró evitar gracias a su protección. Con el paso del tiempo, el sistema binario comenzó a encontrar su forma definitiva. La Luna se alejaba gradualmente, y la Tierra, antes en rotación frenética, comenzó a girar con un ritmo más estable. El calor del impacto inicial se disipaba, y el planeta empezaba a mostrar señales de equilibrio. La corteza se solidificaba, los volcanes se volvían menos frecuentes, y la atmósfera, antes tóxica, comenzaba a retener suficiente vapor de agua para formar nubes reales. Cuando las primeras lluvias cayeron sobre el planeta, encontraron una luna que ya brillaba tranquila en el cielo, fría, silenciosa y siempre presente. A lo largo de miles de millones de años, esa relación gravitacional moldeó el destino de ambos. La Luna, ahora bloqueada en rotación sincronizada, muestra siempre la misma cara a la Tierra. Este fenómeno, llamado rotación bloqueada, es el resultado directo del intercambio de energía entre los dos cuerpos. El mismo proceso que desaceleró la rotación de la Tierra
hizo que la Luna perdiera su libertad de girar de forma independiente. Quedó eternamente orientada hacia el planeta que la creó, como atrapada en una mirada sin fin. Hoy, el equilibrio entre ambos cuerpos sigue definiendo los ritmos fundamentales de la vida. Las mareas, el ciclo del día y la noche, el clima, los vientos e incluso los comportamientos biológicos siguen el compás establecido por esta conexión. La Luna, nacida del fuego, se convirtió en el metrónomo de la Tierra. Cada noche en que aparece en el cielo, el planeta revive un eco distante de aquel impacto original, un recordatorio silencioso de que, en el cosmos, la destrucción puede ser solo el inicio de una nueva forma de orden. El impacto había terminado. El polvo cósmico empezaba a dispersarse y por primera vez la Tierra podía respirar. El planeta, aún caliente y herido, giraba lentamente bajo el brillo suave de una luna colosal que dominaba el cielo con su luz rojiza. El calor intenso del choque con Theia seguía escapando del interior del planeta en corrientes de magma incandescente. Pero, poco a poco, el fuego cedía espacio a la roca y la superficie comenzaba a estabilizarse. El mundo que antes fue un horno de metal fundido, ahora se convertía en un cuerpo sólido, envuelto por gases que con el tiempo formarían la atmósfera. Las primeras lluvias cayeron mientras la Luna todavía estaba lo bastante cerca como para transformar las mareas en verdaderas montañas líquidas. Gotas ácidas, formadas por vapor de agua mezclado con dióxido de azufre y dióxido de carbono, caían sobre la corteza caliente y se convertían al instante en vapor. Pero con el enfriamiento gradual, el agua empezó a persistir. Cada lluvia siguiente duraba un poco más y cada gota se evaporaba un poco más despacio. Durante millones de años, el ciclo se repitió hasta que las depresiones de la corteza se llenaron de agua líquida. Así nacieron los primeros océanos, cálidos, densos y profundos. La Luna, aún cercana, tiraba de esas masas líquidas con una fuerza colosal. Las mareas se elevaban cientos de metros, arrastrando minerales y cenizas hacia las regiones más bajas. La fricción generada por ese movimiento constante ayudaba a calentar el interior de la Tierra, mientras los ciclos de subida y bajada mezclaban los elementos químicos disueltos en el agua. Ese vaivén incesante fue la primera respiración del planeta, un ritmo creado por la gravedad lunar que daría origen mucho tiempo después a los primeros ciclos biológicos. Con el paso de las eras, la corteza terrestre se volvió más gruesa y sólida. Los volcanes aún rugían expulsando gases y minerales, pero el planeta empezaba a desarrollar una piel resistente. Las erupciones enviaban dióxido de carbono y vapor de agua a la atmósfera, y esos gases, al condensarse, alimentaban nuevas lluvias. El ciclo del agua, nacido del caos, comenzó a regular el clima. La Luna, como un metrónomo gravitacional, mantenía el equilibrio de las mareas y estabilizaba la rotación de la Tierra, asegurando que el calor del Sol se distribuyera de forma más uniforme. Mientras el planeta se calmaba, la Luna se volvía cada vez más fría. Su superficie sólida reflejaba la luz solar en un resplandor pálido que iluminaba el lado nocturno de la Tierra. Bajo esa luz, el planeta comenzó a mostrar una nueva faz. Ríos de lava se transformaron en valles, cráteres en cuencas, y el magma solidificado dio origen a montañas y llanuras. El contraste entre el fuego y el agua creó nuevos minerales, nuevas combinaciones químicas y nuevos suelos. Era el inicio de la geología terrestre tal como la conocemos. Las mareas, antes violentas, empezaron a volverse regulares. En lugar de olas de destrucción, se convirtieron en pulsos de vida. El movimiento de las aguas difundía calor, distribuía sedimentos y creaba regiones de calma entre tormentas. Esos refugios serían, millones de años después, la cuna de los primeros organismos. La Luna no solo moldeaba el planeta con su gravedad, también moldeaba el entorno que en el futuro albergaría la biología. En el cielo, el espectáculo era indescriptible. La Luna, todavía cercana, cruzaba con rapidez de un lado al otro del horizonte, completando sus fases en pocos días. Su luz reflejada sobre el océano recién formado creaba patrones de claridad y sombra que variaban cada noche. Era el primer calendario natural de la Tierra. Las fases lunares
marcaban el tiempo mucho antes de que existiera cualquier ser capaz de percibirlo. Mientras tanto, la atmósfera se transformaba. La lluvia constante lavaba el aire, eliminando parte del dióxido de carbono y de los gases tóxicos. El vapor de agua se acumulaba en nubes espesas y el planeta, antes envuelto por un resplandor rojizo, comenzó a mostrar tonos azulados y grisáceos. Los primeros relámpagos surcaron el cielo, produciendo descargas eléctricas que reaccionaban con los gases atmosféricos y generaban compuestos químicos complejos. La Tierra estaba lista para un nuevo capítulo, el surgimiento de las moléculas orgánicas que darían origen a la vida. Durante millones de años, el planeta respiró con este ritmo, guiado por la fuerza de la Luna. Con cada oscilación de las mareas, la corteza se movía, la atmósfera cambiaba y los océanos se profundizaban. El calor del Sol, combinado con la influencia lunar, creó una coreografía que unió fuego, aire, agua y roca en un mismo compás. La Tierra dejó de ser solo un cuerpo sólido y empezó a comportarse como un sistema vivo, un organismo planetario que se autorregulaba. Y allá arriba, la Luna observaba, inmóvil en apariencia pero en movimiento constante, alejándose poco a poco, como si diera espacio al planeta para madurar. Su brillo frío era el reflejo de la calma tras el cataclismo. Había nacido del fuego y ahora guiaba el enfriamiento del mundo. Bajo su luz, la Tierra aprendió a respirar, a girar con equilibrio y a almacenar lo que se convertiría en la sangre del planeta, el agua. El planeta y su satélite ya formaban una dupla inseparable, un cuerpo sosteniendo al otro, en una danza lenta y silenciosa que duraría miles de millones de años. El impacto de Theia dejó cicatrices profundas, pero también legó el don de la estabilidad. A partir de ese punto, el caos comenzaba a transformarse en armonía, y el universo, por primera vez, fue testigo del surgimiento de un mundo listo para albergar la vida. Cuando los océanos de la Tierra se calmaron y el calor del impacto de Theia finalmente se disipó, el planeta entró en una nueva era. Era el tiempo del silencio húmedo, el inicio de la química que precedería a la vida. Las aguas oscuras y templadas de los mares primitivos se convirtieron en verdaderos laboratorios naturales, donde las fuerzas de la gravedad lunar desempeñaban un papel invisible pero fundamental. La Luna, que antes había moldeado el cuerpo del planeta, ahora moldeaba su destino biológico. Sus mareas, antes destructivas, se transformaron en un ciclo preciso de movimiento y reposo, un pulso que impulsaba reacciones químicas y daba ritmo a la transformación de la materia. Las mareas, creadas por la fuerza gravitacional de la Luna, movían enormes cantidades de agua, arrastrando minerales disueltos y compuestos orgánicos simples a través de las costas y cuencas poco profundas. En cada subida, esos materiales se mezclaban, se calentaban con la radiación solar y quedaban expuestos a la luz ultravioleta que rompía y reorganizaba las moléculas. Cuando la marea retrocedía, dejaba charcas aisladas y concentradas donde los elementos reaccionaban con más intensidad. Ese ciclo, repetido durante millones de años, fue el primer gran experimento químico del planeta. En esas pozas saladas, bajo la luz del Sol y la influencia constante de la Luna, surgieron las primeras combinaciones estables de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La energía eléctrica de los relámpagos, el calor de las mareas y la fuerza de la evaporación crearon una secuencia interminable de reacciones. Aminoácidos, azúcares y compuestos complejos empezaron a formarse. En algunas regiones, películas aceitosas cubrían la superficie del agua y pequeñas burbujas de moléculas autoorganizadas aparecían y desaparecían. Estas estructuras, frágiles y efímeras, fueron las precursoras de las células. Aún no estaban vivas, pero ya mostraban el primer indicio de algo nuevo, la capacidad de organizarse y responder al entorno. La Luna, con su ciclo regular, proporcionaba la cadencia ideal para este proceso, el tiempo exacto de exposición, mezcla y aislamiento. Durante este periodo, todo el planeta funcionaba como un vasto pulmón químico. Las mareas se convirtieron en el corazón palpitante de la Tierra primitiva, generando movimiento constante. El vaivén de las aguas transportaba nutrientes, distribuía calor
y mantenía activa la superficie. Sin la luna esas variaciones habrían sido mínimas y la química de la vida habría permanecido estancada. Fue la alternancia entre flujo y reflujo la que creó las condiciones para que las moléculas inertes ganaran complejidad. El primer ADN químico, aún sin vida, surgió en silencio en las orillas de un planeta que respiraba al ritmo de la luna. El efecto gravitacional de la luna también ayudó a estabilizar el clima y la duración de los días, factores esenciales para el surgimiento de la vida. Días más largos y estables permitieron mantener temperaturas templadas, y las variaciones de luz crearon patrones alternos de luminosidad y oscuridad. Esta oscilación cíclica se convertiría en uno de los fundamentos de la biología, el ritmo circadiano. Desde las primeras moléculas hasta los organismos modernos, toda forma de vida en la Tierra llevaría para siempre esa huella lunar, como una herencia invisible grabada en sus genes. A medida que los océanos se volvían más estables, surgieron regiones de transición entre la tierra firme y el mar, zonas costeras poco profundas inundadas periódicamente por las mareas. Estas fronteras entre agua y roca eran un caldero de transformación. Minerales calentados, sales metálicas y compuestos orgánicos se combinaban, formando estructuras cada vez más complejas. La luna, al atraer y liberar las aguas, proporcionaba intervalos de exposición al aire que permitían nuevas reacciones químicas. Así, las primeras cadenas moleculares pudieron replicarse, absorber energía y finalmente iniciar el proceso que culminaría en la vida celular. Con el paso de las eras, esas estructuras simples se multiplicaron y evolucionaron. Los microorganismos comenzaron a aprovechar la energía solar, liberando oxígeno y transformando la atmósfera. El planeta pasó de ser un mundo oscuro y sofocante a un entorno con aire y luz. Todo este proceso dependía de la estabilidad climática y de los ciclos rítmicos mantenidos por la luna. Sin ella, la rotación de la Tierra habría sido irregular, el clima impredecible y las mareas casi inexistentes. La vida, si llegaba a surgir, quizás nunca habría encontrado la constancia necesaria para prosperar. La influencia lunar se extendió más allá de la química. El brillo de la luna en las noches despejadas guió el comportamiento de los primeros organismos, influyendo en los ciclos reproductivos y en los patrones de migración de las especies acuáticas. La luz reflejada sobre el océano funcionaba como un reloj natural, determinando los momentos ideales para alimentarse, esconderse o reproducirse. Aún hoy, millones de especies siguen el ritmo impuesto por la luna, desde el crecimiento de los corales hasta la reproducción de las tortugas marinas. Es un eco biológico del vínculo ancestral entre los mares y el satélite que los mueve. Cada gota del océano guarda esa memoria. Cada ser vivo conserva, en su código genético, la marca de ese ciclo primitivo. La luna, al estabilizar el planeta y regir las mareas, no solo dio forma a la Tierra, sino que también creó el escenario donde la vida pudo surgir. Es imposible separar la biología de la astronomía, porque el origen de la vida es, ante todo, una historia cósmica. La luna no es solo un cuerpo celeste en el cielo, es el compás de la vida en la Tierra. Y así, el planeta que un día fue forjado por el fuego, ahora latía bajo el dominio del agua. La Tierra había pasado de ser una esfera incandescente a un mundo azul, y la luna, nacida de la destrucción, se transformó en la guardiana del equilibrio. El impacto que parecía el fin de dos mundos se reveló como el comienzo de uno solo, el mundo donde la vida aprendería a existir. La vida había comenzado como una reacción química en los márgenes de los mares primitivos, pero pronto se transformó en una sinfonía biológica. Los microorganismos se multiplicaban en las aguas templadas, y la Tierra, que antes giraba en silencio, ahora latía con millones de ciclos microscópicos. Detrás de cada uno, invisible y constante, estaba la influencia de la luna. La misma fuerza que había moldeado el planeta y elevado las mareas ahora guiaba la evolución, marcando el ritmo del crecimiento, la reproducción y la supervivencia. Desde las formas de vida más simples hasta las criaturas complejas, todo seguía el compás establecido por ese cuerpo distante, nacido de un impacto hace miles de millones de años. En los océanos primordiales, el vaivén de las mareas creaba un entorno de cambio perpetuo.
Los organismos que aprendían a adaptarse a esas oscilaciones tenían más posibilidades de sobrevivir. Así surgieron las primeras estrategias de resistencia, los primeros comportamientos biológicos asociados al tiempo y al espacio. Algunos seres desarrollaron membranas capaces de soportar periodos fuera del agua. Otros aprendieron a moverse al ritmo de las mareas para buscar alimento y refugio. La luna, sin tocar jamás el mar, determinaba quién vivía y quién perecía. Con el paso de las eras, la luz lunar se convirtió en otro factor evolutivo. Las noches iluminadas creaban periodos de actividad para depredadores y presas. Las especies marinas ajustaban sus ciclos de alimentación y reproducción según la luminosidad reflejada en el océano. Muchos organismos aún hoy se reproducen sincronizados con las fases de la luna, un comportamiento heredado de tiempos en que el cielo y el mar hablaban el mismo idioma. La biología aprendió a leer la luz lunar como un calendario natural, y los genes de las criaturas más antiguas guardaron esa información como un código secreto que atravesó las eras. Cuando surgió la fotosíntesis, transformando la energía solar en alimento, la presencia de la luna siguió desempeñando un papel esencial. Las mareas mantenían las aguas en movimiento, mezclando nutrientes y oxígeno e impidiendo que los océanos se volvieran ambientes estancados. El movimiento constante propagaba la vida, y los organismos fotosintéticos comenzaron a transformar el planeta. El oxígeno liberado cambió para siempre la atmósfera y posibilitó el surgimiento de nuevas formas de vida. Todo ello nuevamente bajo la influencia de la luna, que seguía regulando los ciclos de las mareas y garantizando una distribución equilibrada de nutrientes. Con el aumento del oxígeno, la vida abandonó el fondo marino y empezó a ocupar las zonas costeras. En los márgenes, la luna seguía marcando el ritmo. Organismos anfibios necesitaban sincronizar sus movimientos con las mareas para no quedar atrapados en charcas aisladas o ser arrastrados de vuelta al mar. La supervivencia dependía de entender el tiempo lunar, y la evolución premió a quienes podían anticipar la subida y la bajada de las aguas. Así nacieron los primeros instintos temporales, la noción de ritmo y de previsibilidad que más tarde daría origen a la conciencia biológica del tiempo. La influencia lunar no se limitaba a las aguas. Con el paso de las eras, a medida que la luna se alejaba y el clima de la Tierra se volvía más estable, la luz nocturna continuó sirviendo de guía. Los primeros bosques se formaron bajo ese ciclo, y la alternancia entre día y noche comenzó a regular la apertura de las hojas, la floración y el comportamiento de insectos y animales. La luna creó un segundo compás dentro de la naturaleza, un tiempo intermedio entre el día solar y el ciclo anual de las estaciones, un reloj biológico silencioso, regido por su presencia constante. Durante cientos de millones de años, la luna acompañó las grandes transformaciones del planeta. Fue testigo del surgimiento de peces, anfibios y reptiles. Observó los bosques de helechos gigantes y mares poblados por criaturas prehistóricas. Cuando el mundo fue sacudido por extinciones masivas, la luna permaneció allí, estable, guardando la memoria de un planeta en cambio. Su influencia gravitacional mantuvo el eje de la Tierra equilibrado, impidiendo variaciones climáticas extremas que podrían haber borrado toda la vida. Sin esa estabilidad, el planeta habría sufrido oscilaciones catastróficas, glaciaciones permanentes o calentamientos fatales. La luna también desempeñó un papel decisivo en las eras siguientes, cuando la vida empezó a volverse consciente. El ritmo de las mareas y el ciclo de las fases lunares sirvieron de orientación para las primeras especies sociales. Tortugas, corales y peces desarrollaron sincronía con el brillo lunar para asegurar la reproducción colectiva. Ese comportamiento se transmitió de generación en generación hasta convertirse en parte del instinto. Incluso millones de años después, la herencia de ese patrón sigue presente. La luna, con su ciclo previsible, se convirtió en el primer reloj natural del planeta. Cuando surgieron los primeros mamíferos y aves, la influencia lunar siguió actuando. Estudios modernos muestran que muchos animales regulan su actividad de caza, sueño y migración de acuerdo con la luminosidad de la luna. Los lobos aúllan bajo su resplandor no por casualidad,
sino por tradición evolutiva, porque sus ancestros aprendieron que la noche iluminada era el momento ideal para moverse y comunicarse. Del mismo modo, las mareas nocturnas continuaban determinando el comportamiento de las criaturas marinas, creando patrones de vida que atravesaron generaciones. Y entonces apareció el ser humano. Incluso antes de comprender lo que veía, el hombre miró al cielo y reconoció a la luna como algo constante en medio del cambio. Marcaba el tiempo de las cosechas, de las cacerías y de la reproducción. Guiaba el ritmo de las mareas y con ellas la pesca y la navegación. Se volvió símbolo, medida y misterio. Pero el vínculo era mucho más antiguo que cualquier civilización. Era genético, grabado en los orígenes de la vida. El ser humano, sin percibirlo, continuó siguiendo el compás que ella había establecido desde el principio. Así, la luna, nacida de un impacto que casi destruyó la Tierra, se convirtió en la mentora silenciosa de la evolución. Cada salto evolutivo, cada cambio climático, cada reorganización de los ecosistemas ocurrió bajo su influencia. Fue el reloj, la guía y el espejo del planeta. Y mientras la Tierra se transformaba en un hogar para la diversidad biológica, la luna observaba en silencio, cumpliendo el papel que el cosmos le había asignado: transformar el caos inicial en armonía viva. Desde el instante en que nació del impacto con Theia, la luna se convirtió en algo más que una compañera de la Tierra. Se volvió su guardiana silenciosa. En el espacio, donde la estabilidad es rara y el azar gobierna, la presencia de un satélite tan grande hizo de la Tierra un planeta singular. La fuerza gravitacional que une a ambos cuerpos actúa como un ancla cósmica, impidiendo que el planeta se desvíe de su eje y caiga en ciclos climáticos fatales. La Luna, con su presencia constante, suaviza los excesos del universo. Sin ella, el equilibrio que sostiene la vida sería imposible. La rotación de la Tierra no es estática, oscila levemente, como un trompo a punto de caer. Estas oscilaciones, llamadas precesiones, alteran la inclinación del eje y, por lo tanto, la forma en que el Sol distribuye luz y calor a lo largo del año. La Luna actúa como contrapeso, manteniendo esa inclinación estable, en torno a 23 grados y medio. Esa constancia crea el ritmo previsible de las estaciones. Si la Luna no existiera, el eje terrestre podría variar violentamente, inclinándose hasta 40 grados o más. En esas condiciones, las zonas polares se convertirían en desiertos y las regiones tropicales podrían congelarse. Civilizaciones enteras jamás habrían surgido y quizá la vida compleja nunca habría encontrado la estabilidad para evolucionar. Pero la protección lunar va más allá de la inclinación. También actúa como un escudo gravitacional frente al caos del sistema solar. Júpiter y Saturno, con sus masas colosales, alteran las órbitas de los planetas menores y de los asteroides. Sin la Luna, esas fuerzas podrían afectar la rotación de la Tierra, alargar los días, acelerar las mareas y provocar variaciones climáticas extremas. La presencia del satélite crea un campo de resonancia que estabiliza el movimiento del planeta, amortiguando los efectos gravitacionales externos. Es una coreografía invisible que impide que la Tierra se convierta en un cuerpo errante en el espacio. Durante las grandes eras de bombardeo, en los primeros miles de millones de años, la Luna sirvió como escudo físico. Miles de asteroides que podrían haber golpeado la Tierra chocaron con ella, dejando marcas profundas que aún cubren su superficie. Cada cráter lunar es la memoria de un desastre que no ocurrió aquí, el registro visible de las incontables veces en que la Luna se interpuso entre el planeta y la destrucción. Incluso hoy, su presencia sigue desviando objetos menores que cruzan la órbita terrestre, reduciendo la frecuencia de impactos catastróficos. Esa protección fue crucial durante el desarrollo de la vida. El equilibrio térmico de la Tierra depende no solo del Sol, sino también de la regularidad con que la energía solar es absorbida y reflejada. La Luna influye en las mareas y en las corrientes oceánicas que, a su vez, redistribuyen el calor por el planeta. Cuando el Sol calienta en exceso el ecuador, las corrientes marinas, guiadas en parte por las mareas, transfieren calor hacia los polos, equilibrando el clima global. Sin ese mecanismo, la Tierra tendría zonas de calor permanente,
y regiones heladas sin fin. El planeta sería inhóspito e impredecible, con ciclos de extinción masiva mucho más frecuentes. La Luna también actúa como reguladora de la duración de los días. Cada siglo que pasa, la interacción gravitacional entre ambos cuerpos alarga el día terrestre en una fracción de segundo. Ese aumento, lento y constante, contribuye a la estabilidad térmica y biológica. Los ritmos diarios de luz y oscuridad se mantienen en compás con los ciclos de la vida. Si la Tierra girara demasiado rápido, habría vientos incesantes y cambios bruscos de temperatura. Si girara demasiado lento, un hemisferio se congelaría mientras el otro ardería bajo el sol. La Luna garantiza que el planeta gire al ritmo adecuado, ni demasiado rápido ni demasiado lento. A escalas mayores, la Luna también influye en los periodos glaciares e interglaciares. Pequeñas variaciones en la órbita y en la inclinación de la Tierra, conocidas como ciclos de Milankovitch, determinan el inicio y el fin de las eras de hielo. La estabilidad axial garantizada por la Luna hace que esas variaciones sean suaves y previsibles. Así, el planeta nunca cae en extremos irreversibles. En cada nueva era glacial, hay tiempo para que la vida se adapte, evolucione y renazca. En cierto sentido, la Luna es el metrónomo geológico de la Tierra. Marca el ritmo de sus ciclos profundos y controla el pulso de las eras. Incluso en las catástrofes que no pudo evitar, la Luna actuó como testigo y mediadora. Cuando un asteroide impactó la Tierra hace 66 millones de años, poniendo fin a la era de los dinosaurios, la Luna observó desde lejos. Su presencia mantuvo estable el eje e impidió que el planeta perdiera su equilibrio térmico tras el impacto. Sin ella, las variaciones de inclinación habrían agravado la destrucción, quizá impidiendo el surgimiento de los mamíferos y, en consecuencia, del ser humano. La Luna no solo ilumina las noches, garantiza que exista el día siguiente. Con el tiempo, la Luna pasó a formar parte de la propia identidad del planeta. Ningún otro mundo conocido posee una relación tan íntima con su satélite. Marte tiene lunas pequeñas e irregulares. Júpiter y Saturno tienen decenas, pero todas distantes y frías. Solo la Tierra posee un satélite que estabiliza su clima, influye en su geología y moldea su biología. Es una asociación rara, casi poética, entre dos cuerpos nacidos del mismo impacto. La Luna es literalmente el espejo de la Tierra, hecha de la misma materia, nacida del mismo fuego y destinada a acompañar al planeta hasta el final. A medida que los siglos se convirtieron en miles de millones de años, la Luna siguió cumpliendo su papel silencioso. Cada marea, cada estación, cada latido del ciclo climático lleva su firma. No solo observa, participa. La Luna es la guardiana invisible de la Tierra, la arquitecta de la estabilidad que hizo posible lo improbable, la existencia de vida en un pequeño punto azul perdido en el espacio. El impacto que dio origen a la Luna no terminó cuando el polvo se disipó. Permanece vivo, grabado en las capas profundas de la Tierra, en las rocas lunares y en la propia estructura interna del planeta. Cada fragmento del manto, cada traza química y cada diferencia mineral entre la Tierra y la Luna cuentan la misma historia, la de un evento que redefinió la geología de dos mundos. La colisión entre la Tierra y Theia no solo moldeó la corteza, sino que mezcló sus esencias. Desde ese instante, ambos dejaron de ser cuerpos independientes, para convertirse en partes complementarias de un mismo sistema. Durante miles de millones de años, las evidencias del impacto permanecieron ocultas bajo la superficie, pero a medida que la ciencia avanzó, comenzaron a surgir señales sutiles. Muestras de rocas traídas de la Luna por misiones espaciales mostraron composiciones casi idénticas a las de la Tierra, especialmente en los isótopos de oxígeno, silicio y titanio. Esa similitud es tan precisa que sería improbable si la Luna se hubiera formado en otro punto del sistema solar. La única explicación coherente es que nació del propio cuerpo de la Tierra, mezclado con los fragmentos de Theia. La Luna es, por lo tanto, la memoria física de una colisión que fusionó dos mundos. Durante mucho tiempo, se creyó que Theia había sido completamente absorbida, pero estudios recientes indican que parte de su manto podría haber sobrevivido en el interior de la Tierra.
Investigaciones sísmicas revelaron la existencia de dos gigantescas regiones densas en las profundidades del manto inferior, ubicadas debajo de África y el Pacífico. Estas formaciones, conocidas como provincias de baja velocidad sísmica, parecen tener una composición diferente del resto del planeta. Son anomalías tan antiguas y resistentes que algunos geólogos creen que se trata de fragmentos de Theia, los últimos vestigios del planeta que colisionó con nosotros hace unos 4.500 millones de años. Estas estructuras no son simples irregularidades geológicas, influyen en el comportamiento del manto y podrían ser responsables de la ubicación de los supervolcanes y de los puntos calientes de la corteza. En otras palabras, Theia aún moldea la geología de la Tierra desde su interior. El impacto no solo mezcló los planetas, creó una fusión que sigue manifestándose en cada erupción, en cada desplazamiento de placas tectónicas, en cada temblor que sacude el suelo. El planeta lleva dentro de sí los restos de su creador y destructor. La Luna, por su parte, conserva el registro intacto de todo lo que la Tierra perdió. Sin atmósfera ni erosión, su superficie preserva las cicatrices de los primeros miles de millones de años del sistema solar. Cada cráter es un archivo, cada planicie oscura un testimonio del pasado. La ausencia de erosión convierte a la Luna en una cápsula del tiempo, el único espejo geológico de lo que la Tierra fue en su juventud. Mientras el viento y la lluvia borraron la historia terrestre, la Luna mantuvo viva la memoria de nuestro origen en su piel silenciosa. Las misiones espaciales revelaron algo más profundo. El interior de la Luna es sorprendentemente seco, lo que indica que su formación ocurrió a temperaturas altísimas, compatibles con un evento de impacto colosal. Se hallaron pequeñas cantidades de agua en cristales atrapados en el basalto lunar, lo que sugiere que parte de los volátiles de la Tierra sobrevivieron a la colisión. Esto confirma que el impacto no destruyó por completo los elementos que más tarde sustentarían la vida. Incluso en medio del fuego, una parte del planeta preservó las semillas de la supervivencia. Otros análisis muestran que el núcleo de la Luna es pequeño y denso, compuesto de hierro y azufre, una versión reducida del núcleo terrestre. Este paralelismo estructural refuerza la idea de que ambos se originaron del mismo material. En esencia, la Luna es la porción externa y enfriada de una antigua fusión planetaria. Si la Tierra es el corazón aún palpitante de ese evento, la Luna es su memoria fosilizada. Las simulaciones modernas confirman la magnitud del impacto. Computadoras capaces de calcular miles de millones de variables muestran que la colisión fue tan violenta que parte del manto terrestre se evaporó instantáneamente, formando una atmósfera temporal de roca vaporizada. Esa nube, al enfriarse, dio origen al disco de escombros que formaría la Luna. Pero lo que antes era una hipótesis teórica, hoy está sustentado por pruebas físicas, químicas e isotópicas. La ciencia ha logrado reconstruir la historia del nacimiento de la Luna con una precisión que transforma el mito en realidad. Curiosamente, las leyendas antiguas que hablaban de la Luna como hija de la Tierra estaban en cierto sentido en lo correcto. Pueblos sin telescopios ni laboratorios ya intuían, al observar el cielo, que existía un vínculo profundo entre ambos. Lo que ellos llamaban poesía, hoy lo llamamos geología. La verdad es que la Luna y la Tierra son una sola entidad dividida en dos cuerpos, la mitad fría y la mitad viva de un mismo ser cósmico. Incluso ahora, miles de millones de años después, el impacto continúa moldeando el destino del planeta. Las mareas, los movimientos del manto e incluso la composición de la atmósfera llevan las consecuencias directas de ese evento. Nada en el planeta escapa a su influencia. El hierro del núcleo de Theia alimenta el campo magnético que protege la vida. Los fragmentos de roca y polvo que formaron la Luna determinan las mareas que mueven los océanos. El impacto no terminó. Sigue ocurriendo, de forma invisible, en cada ciclo de marea, en cada pulsación geológica, en cada respiración del planeta. La Tierra es, por lo tanto, un mundo híbrido. Parte de ella es tan antigua como el propio Sol. Parte proviene de un planeta que ya no existe. Theia vive dentro del planeta y sobre él, reflejada en el brillo de la Luna. La colisión que pudo significar el fin
se convirtió en la base de la continuidad. La geología de la Tierra es la prueba de que incluso en el universo, donde parece reinar el caos, la destrucción puede generar equilibrio. Y así, cada vez que miramos al cielo y vemos la luna suspendida en el horizonte, en realidad estamos mirando los restos de un planeta que nos creó. Theia nunca desapareció, solo cambió de forma. Una parte en nuestro núcleo, otra flotando en el firmamento, recordándonos que la Tierra y la Luna son, para siempre, un solo cuerpo dividido en dos corazones. Mucho antes de que el ser humano comprendiera su origen cósmico, ya se arrodillaba ante la Luna. Desde los primeros pasos sobre la Tierra, cuando el fuego aún era una novedad y el miedo a la noche dominaba, el brillo plateado de ese cuerpo celeste transformaba la oscuridad en misterio. Era la primera luz después del sol, la compañera de las sombras y el faro de la orientación. De allí nació la primera fascinación humana, el deseo de entender aquello que flotaba inmóvil y silencioso, y aún así influía en el mar, las cosechas y el corazón de los hombres. La luna, que un día había nacido del fuego, se convertía ahora en el espejo del alma humana. En las noches despejadas aparecía colosal y cercana, reflejando la luz del sol en un tono suave y frío. Para los pueblos antiguos, esa luminosidad no era solo un reflejo, sino una presencia viva. Las civilizaciones más antiguas registraron la luna como una divinidad, una madre celestial, un ojo vigilante en el firmamento. Los pueblos de Mesopotamia veían en ella al dios Nana, el medidor del tiempo y protector de los viajeros. En el antiguo Egipto representaba la renovación, un ciclo que moría y renacía en cada fase, símbolo mismo de la eternidad. Los griegos la llamaron Selene y luego Artemisa. Los romanos, Diana. En todos los nombres una misma idea. La luna era femenina, cíclica, fértil e inmortal. La luna marcó el primer calendario de la humanidad. Antes de que existiera la escritura, ya existía la cuenta de las lunas. Cada ciclo completo de fases servía como unidad de tiempo, permitiendo prever las crecidas de los ríos, las lluvias y las cosechas. Fue el primer reloj natural, más antiguo que las constelaciones del zodíaco, más confiable que las estrellas. La alternancia entre creciente, llena, menguante y nueva enseñó al hombre el concepto de ritmo y de paso del tiempo. La luna enseñó a la humanidad a medir el tiempo, a esperar y a planificar. Pero la fascinación no era solo práctica, era emocional. La luna influía en el comportamiento, el ánimo y el sueño. Las mareas que ella regía parecían reflejarse también en las aguas internas del cuerpo humano. Poetas y filósofos antiguos creían que el brillo lunar penetraba la mente y el corazón, despertando sueños y locuras. De ahí surgió la palabra lunático, aquel que cambia de espíritu según las fases de la luna. Durante siglos se creyó que la luna tenía poder sobre la mente, que su ciclo afectaba la fertilidad, los nacimientos y hasta los estados de conciencia. Y aunque la ciencia moderna explique esos fenómenos de otro modo, el encanto persiste. La luna sigue siendo el espejo del inconsciente humano. En muchas culturas fue vista como símbolo de muerte y renacimiento. Su rostro, que desaparece y regresa cada mes, enseñó al hombre el ciclo de la vida: nacer, morir y comenzar de nuevo. Civilizaciones enteras moldearon sus rituales religiosos a partir de ese patrón. Pueblos nómadas, agricultores y navegantes aprendieron a leer el cielo como un libro abierto, y la luna era su página principal. Guiaba a los cazadores en noches de plenilunio, inspiraba a músicos y sacerdotes, y marcaba el tiempo sagrado de las ceremonias. La influencia lunar también moldeó la forma en que el ser humano percibía la naturaleza. En las mareas veía la fuerza divina, en las fases la dualidad entre luz y sombra, en los cráteres el rostro de un dios o de una diosa dormida. La luna unía lo que el sol separaba: el día y la noche, el calor y el frío, el cielo y la tierra. Era el vínculo entre lo visible y lo invisible, lo físico y lo espiritual. En su presencia, el hombre sentía el peso del cosmos y al mismo tiempo la cercanía de lo divino. Cuando nació la astronomía, la luna fue su primer objeto de estudio. Galileo Galilei, al observarla con su telescopio en el siglo XVII, reveló al mundo que no era perfecta,
que tenía montañas, valles y cráteres. Ese descubrimiento sacudió siglos de creencias religiosas, pero también abrió el camino hacia una nueva forma de reverencia, la reverencia por la verdad. La luna dejaba de ser solo un símbolo y se convertía en un espejo científico, revelando que el universo era tangible, que podía medirse, explorarse y comprenderse. Aún así, el encanto nunca desapareció. La luna siguió presente en canciones, pinturas, poemas y sueños. Inspiró a amantes y navegantes, magos y científicos. Fue musa de poetas y destino de misiones espaciales. Cuando el ser humano finalmente caminó sobre su superficie en el año 1969, no fue solo un paso tecnológico, fue un regreso simbólico a un origen olvidado. Al tocar el suelo lunar, la humanidad tocaba el cuerpo de un planeta que alguna vez había sido parte de sí. Fue un reencuentro entre creador y creación. Y aún ahora, en una era dominada por la tecnología y la luz artificial, la luna continúa ejerciendo su poder silencioso. Nace y se oculta con la misma precisión de siempre, observando los cambios de la Tierra sin alterarse jamás. Es el último lazo entre el hombre moderno y el cosmos ancestral. Cada vez que la miramos, repetimos el gesto de los primeros humanos, el gesto de buscar sentido en la inmensidad. La luna en la mente humana es más que un símbolo, es memoria. Es el recuerdo inconsciente de un pasado compartido, de un impacto que unió destino y materia. La humanidad, al mirar la luna, reconoce su origen. Y aunque no lo perciba, cada mirada es un regreso al instante en que todo comenzó, el día en que el fuego creó la luz y la tierra encontró a su eterna guardiana en el cielo. Durante miles de años, la luna fue contemplada solo con los ojos y con la imaginación. Era el espejo distante del misterio, la compañera de la noche y el símbolo del tiempo. Pero fue solo cuando el ser humano levantó un instrumento de vidrio hacia el cielo que el mito comenzó a convertirse en ciencia. El primero en hacerlo con intención y precisión fue Galileo Galilei, a comienzos del siglo XVII. Al apuntar su telescopio hacia la luna, descubrió algo que contradecía siglos de creencias. Su superficie no era lisa ni perfecta. Vio montañas, cráteres y valles, las cicatrices de un cuerpo sólido y herido, testigo de un pasado violento. A partir de esa revelación, la luna dejó de ser solo objeto de veneración y pasó a ser objeto de estudio. Los astrónomos midieron sus fases con exactitud, calcularon sus distancias y comprendieron su papel en las mareas. El siglo XIX marcó el inicio de la astronomía lunar moderna. Con telescopios más potentes, los científicos comenzaron a mapear su superficie con detalles impresionantes. Surgieron los primeros atlas lunares, y las sombras proyectadas por las montañas revelaron la compleja geografía de un mundo sin atmósfera, moldeado solo por el impacto y el tiempo. Pero el verdadero salto llegaría con la era espacial. En el siglo XX, la Luna se convirtió en el primer destino fuera de la Tierra. Se lanzaron sondas automáticas para fotografiar y medir su suelo. Cada misión revelaba algo nuevo: la ausencia de aire, el silencio absoluto, la temperatura extrema. Cuando las naves soviéticas Luna y las estadounidenses Ranger y Surveyor tocaron la superficie lunar, el sueño de la humanidad de alcanzar el firmamento comenzó a hacerse realidad. Estas misiones recopilaron datos que confirmaron lo que antes era solo hipótesis. La Luna estaba hecha de la misma sustancia que la Tierra. En 1969, la humanidad dio un paso que resonaría a lo largo de toda la historia: la llegada de la misión Apolo 11. Cuando los astronautas descendieron del módulo y tocaron el suelo lunar, cada huella representaba no solo la conquista de un territorio, sino el reencuentro con los orígenes. Las muestras de roca que trajeron fueron analizadas minuciosamente y los resultados confirmaron la teoría del gran impacto. Los isótopos encontrados en las rocas lunares eran idénticos a los de las rocas terrestres. Era la prueba de que ambos cuerpos habían nacido del mismo material, el eco físico del choque entre la Tierra y Theia. Las misiones siguientes ampliaron ese conocimiento. Apolo 12, 14, 15, 16 y 17
trajeron nuevas muestras e instalaron experimentos científicos en la superficie. Detectores sísmicos revelaron que la Luna aún posee una actividad interna sutil, sacudidas profundas provocadas por la contracción y por la marea terrestre. Otros experimentos midieron el alejamiento gradual de la Luna, confirmando que se distancia alrededor de 4 centímetros por año. La ciencia moderna consiguió medir, con precisión, el compás invisible que rige el vínculo entre la Tierra y su hija cósmica. Con el avance de la tecnología, la mirada humana volvió al cielo, ahora con instrumentos orbitales. Sondas como Clementine y Lunar Prospector mapearon la composición química de la Luna y detectaron rastros de hielo en regiones polares permanentemente sombreadas. Estos descubrimientos reabrieron el debate sobre la presencia de agua y la posibilidad de exploración futura. Lo que un día fue símbolo poético se convertía ahora en destino científico. El regreso a la Luna ya no es un sueño, es un plan. Es el primer paso hacia la expansión humana en el espacio y, paradójicamente, la puerta para comprender nuestros orígenes más antiguos. Los análisis más recientes confirman que la Luna es el archivo geológico del sistema solar. Al no poseer atmósfera, erosión ni tectonismo, preserva intactos los registros de impactos, vulcanismos y eventos cósmicos que desaparecieron de la Tierra. En su superficie reposan fragmentos de meteoritos provenientes de otros mundos y posiblemente fragmentos de la propia Tierra expulsados en antiguas colisiones. Cada grano de polvo lunar es una línea del tiempo condensada. Estudiarla es, en parte, estudiar la historia perdida de nuestro planeta. Con la ayuda de supercomputadoras y modelados avanzados, los científicos lograron recrear digitalmente el impacto entre la Tierra y Theia. Las simulaciones revelan que la colisión liberó energía suficiente para vaporizar roca y metal, creando una atmósfera temporal de minerales vaporizados. Los escombros que orbitaban el planeta se fusionaron rápidamente, en pocas semanas formando la Luna. Estos hallazgos confirmaron lo que la intuición ya sugería. La creación de la Luna fue un evento casi instantáneo en la escala cósmica, pero sus consecuencias moldearon miles de millones de años de historia. Hoy la Luna sigue siendo un laboratorio natural para los misterios del cosmos. Las misiones planeadas para las próximas décadas buscan instalar bases permanentes, extraer recursos y estudiar la radiación cósmica. Pero más allá de la exploración, hay un sentido simbólico. Cada vez que el ser humano regresa a la Luna, regresa a su propio origen. Es como visitar la tumba de Theia, el planeta que nos dio forma y que, de algún modo, aún vive dentro de nosotros. La ciencia moderna, con toda su precisión, no ha borrado el encanto que la Luna ejerce. Al contrario, al comprender su historia, ha intensificado la fascinación. Saber que la Luna nació de una colisión devastadora y que, de ese caos, emergió la estabilidad que permitió la vida, es comprender el más bello de los paradoxos del universo, la armonía nacida de la destrucción. Cada dato científico, cada ecuación y cada muestra recolectada refuerzan una verdad simple y profunda. La Luna no está separada de la Tierra, es parte de nosotros. El ser humano, al mirar el cielo, ve su propio pasado reflejado en plata. La ciencia reveló lo que el instinto ancestral ya sabía. La Luna es el espejo del planeta y de la humanidad. Nada en el cosmos permanece igual. Lo que parece eterno a los ojos humanos es apenas un instante en el tiempo del universo. La relación entre la Tierra y la Luna, tan estable y armoniosa, también está cambiando. De forma lenta, casi imperceptible, la Luna se aleja del planeta que la creó. Cada año, la distancia entre ambos cuerpos aumenta aproximadamente 4 centímetros. Es poco pero constante, un movimiento silencioso e inevitable que lleva miles de millones de años. Ese alejamiento es el precio del baile gravitacional que los une, un intercambio eterno de energía que transforma a cada segundo el destino de ambos. Todo empieza con las mareas. El rozamiento generado por el movimiento de las aguas, al subir y bajar bajo la influencia lunar, transfiere energía del planeta al satélite. La Tierra pierde parte de su rotación y la Luna, a cambio, gana impulso para desplazarse a una órbita más alta. Así, mientras los días terrestres se alargan, la Luna se aleja.
Cuando nació estaba 20 veces más cerca y completaba una vuelta en pocas horas. Hoy tarda casi un mes entero, y en el futuro seguirá alejándose hasta que el equilibrio gravitacional cambie por completo. Con el paso de millones de años, los días en la Tierra serán cada vez más largos. La fuerza de las mareas disminuirá y los océanos estarán menos agitados. La energía que hoy moldea el clima y mueve las corrientes se disipará lentamente. El planeta entrará en un estado de calma gravitacional. Algún día, en un futuro tan lejano que quizá la humanidad ya no exista, la Tierra y la Luna quedarán acopladas al mismo ritmo. La Luna mostrará siempre la misma cara como ya lo hace, y la Tierra también girará de forma sincronizada, ofreciendo siempre el mismo hemisferio a la Luna. En ese punto, la danza cesará. Ambos cuerpos permanecerán inmóviles entre sí, girando juntos alrededor del Sol, pero ese equilibrio final no será el fin de la historia. El Sol, que hoy sostiene el sistema solar, también está cambiando. En unos 5.000 millones de años, comenzará a consumir su combustible restante y se transformará en una gigante roja. Su brillo aumentará y su diámetro se expandirá hasta engullir los planetas más cercanos. Mercurio y Venus desaparecerán, y la Tierra, recalentada más allá de lo soportable, perderá sus océanos y su atmósfera. En ese escenario, la Luna, ya muy distante, observará desde lejos cómo el planeta que la creó se convierte en un desierto de roca y polvo. A medida que el Sol siga creciendo, el equilibrio gravitacional del sistema se romperá. El aumento de la radiación y la pérdida de masa solar alterarán las órbitas de todos los planetas. La Luna podría alejarse aún más, o según las fuerzas en juego, comenzar a regresar atraída nuevamente por la gravedad terrestre. Si eso ocurre, su aproximación será lenta, pero fatal. En un futuro remoto, quizá dentro de miles de millones de años, la Luna podría cruzar el límite de Roche, la distancia a la que la gravedad de la Tierra supera la cohesión del propio satélite. Llegado ese momento, se desintegrará en millones de fragmentos, creando un nuevo anillo de roca y polvo alrededor de la Tierra. El sistema terminará como empezó, envuelto en escombros. Antes de eso, no obstante, la Tierra atravesará transformaciones profundas. A medida que los días se alarguen, la rotación más lenta podrá debilitar el campo magnético. Con mareas más suaves, los ciclos biológicos cambiarán. La Luna seguirá influyendo en los océanos, pero su presencia en el cielo parecerá menor. La luz lunar será más distante, más fría, y las noches un poco más oscuras. Aún así, el vínculo entre ambos cuerpos permanecerá. Ninguna distancia podrá borrar la marca que la Luna dejó en la Tierra y en la vida que ayudó a crear. La ciencia también prevé un futuro de exploración y coexistencia. Antes de que el Sol destruya esta armonía, el ser humano, o sus descendientes, podría convertir la Luna en un nuevo hogar. Su superficie, rica en minerales y sin atmósfera, es ideal para observatorios y futuras colonias. El hielo hallado en cráteres polares podría usarse para producir agua, oxígeno y combustible. Lo que comenzó como un origen compartido podría convertirse en una alianza consciente. La Luna, que un día fue cuna, podría ser también refugio, y cuando el Sol finalmente muera, la Tierra y la Luna quizás sigan orbitando juntas alrededor de una estrella muerta, una enana blanca, fría y silenciosa. En ese escenario final, el resplandor del claro de luna habrá desaparecido y ambos cuerpos, ya congelados, continuarán girando lado a lado, atados para siempre en una danza sin luz. Serán testigos mudos del fin del sistema solar, guardando en sus capas rocosas el registro de una historia que empezó con fuego y terminó en silencio. Pero ni siquiera ese destino borra el significado de lo que ya ocurrió. La Luna es el recordatorio permanente de que del desastre puede surgir equilibrio y del caos puede nacer belleza. Es la prueba de que nada en el universo es permanente, solo el ciclo. La misma fuerza que creó la Luna seguirá actuando, en escalas inimaginables, rehaciendo mundos, esparciendo polvo, reencendiendo estrellas. Y cuando otros planetas y otras lunas nazcan de nuevos impactos, la historia se repetirá con formas distintas, pero con la misma esencia, el universo reciclándose a sí mismo. Así,
El futuro del sistema Tierra-Luna es también el futuro de la propia existencia, un ciclo de nacimiento, alejamiento y transformación. Lo que hoy vemos en el cielo es apenas una etapa de un proceso sin fin. La luna, que nació del fuego y ahora ilumina nuestras noches, continuará su camino por el cosmos, llevando consigo parte de la Tierra, parte de Theia y parte de nosotros. El universo rara vez crea sin destruir y rara vez destruye sin crear. El impacto entre la Tierra y Theia es el ejemplo perfecto de esa dualidad. De la colisión que pudo haber aniquilado a un planeta entero, nació la armonía que haría posible la vida. Todo lo que somos, el suelo que pisamos, el aire que respiramos, el ritmo de las mareas e incluso el equilibrio de los días, proviene de ese encuentro de fuego y silencio. La luna no es solo un cuerpo en el cielo, es el vestigio de un acto cósmico que transformó el caos en equilibrio y el azar en destino. Cuando miramos al cielo y vemos la luna suspendida sobre el horizonte, estamos presenciando el resultado de una de las mayores metamorfosis de la historia del cosmos. La energía que la creó aún late en nuestro planeta. El hierro y el níquel de Theia, fundidos en el núcleo terrestre, alimentan el campo magnético que nos protege de la radiación solar. Las mareas, guiadas por su presencia, continúan moviendo los océanos y regulando el clima. El impacto de Theia no fue solo un acontecimiento del pasado distante, es una fuerza activa, continua, que sigue moldeando la Tierra con cada amanecer y cada atardecer. La luna es el espejo del origen, el recordatorio de que la estabilidad nace del desequilibrio y de que el tiempo convierte la destrucción en armonía. Cada cráter en su superficie es una cicatriz del caos primordial, pero también una prueba de la resistencia del cosmos. Ella guarda en sí la historia de nuestra propia materia. El polvo que compone su cuerpo es el mismo que forma nuestras montañas, nuestras ciudades y hasta el calcio de nuestros huesos. Estamos hechos del mismo impacto, de la misma colisión que encendió el brillo plateado que domina nuestras noches. Ese legado va más allá de la geología y la biología, también es filosófico. El impacto de Theia nos recuerda que el universo no sigue una lógica de perfección, sino de transformación. Cada catástrofe es una oportunidad de reorganización. Cada caos oculta la semilla de la estabilidad. La luna es el símbolo máximo de ese principio. Nació de la destrucción y se convirtió en emblema de la calma. Es la prueba visible de que el universo es un artista que pinta equilibrio con los colores del colapso. La colisión entre la Tierra y Theia también redefinió el concepto de origen. Durante mucho tiempo, el ser humano creyó que el nacimiento era un comienzo absoluto. La ciencia demostró que es solo una continuación, el resultado de incontables eventos anteriores. La luna es la continuidad de Theia y la Tierra el testimonio de la supervivencia. Juntas muestran que nada se pierde, todo se transforma. Incluso lo que parece un final absoluto es en realidad el inicio de un nuevo ciclo. El impacto cósmico que moldeó nuestro mundo creó más que un satélite, creó un vínculo. Un lazo que va más allá de la física, porque unió a dos cuerpos en una relación eterna. La luna orbita alrededor de la Tierra, pero también dentro de la mente humana. Inspira arte, ciencia, mitología y fe. Es el símbolo del paso del tiempo, del renacimiento y de la conciencia. Representa de forma silenciosa la victoria de la armonía sobre el caos. Cuando cae la noche y el planeta se cubre de oscuridad, la luna aparece para recordarnos que toda sombra guarda una chispa de luz. El fuego que un día destruyó dos mundos es el mismo que hoy ilumina nuestras noches y marca el ritmo de nuestras vidas. Cada marea que sube, cada estación que cambia y cada respiración que damos es consecuencia directa de aquel instante primordial. La luna no está fuera de nosotros, vive dentro del planeta y el planeta vive dentro de ella. Y cuando llegue el futuro lejano y el sol se apague, cuando la Tierra y la luna giren juntas alrededor de una estrella muerta, el eco de ese impacto aún existirá. Tal vez ya no haya océanos, ni continentes, ni vida, pero las rocas seguirán guardando la historia del día en que el fuego dio origen a la luz. La luna permanecerá como la testigo eterna
del momento en que la destrucción se convirtió en creación, el instante en que el caos decidió generar un hogar para la vida. El legado del impacto es, por tanto, el legado de la existencia misma, la certeza de que el universo es movimiento y de que toda ruina puede ser un nuevo comienzo. La luna nació del fuego y el fuego del silencio. Y en este ciclo interminable de colisiones y renacimientos, el cosmos sigue recordándonos que incluso las mayores tragedias pueden transformarse en belleza. Y así termina la historia del impacto que creó la luna, moldeó la Tierra y dio origen a todo lo que conocemos. Un encuentro cósmico entre el fuego y la gravedad que transformó la destrucción en equilibrio, el caos en vida y el silencio en luz. Cada noche, cuando el cielo se abre y la luna aparece entre las nubes, recuerda, ese brillo no está solo en el espacio, también vive dentro de ti. La luna es el reflejo del tiempo, el espejo de nuestro origen y la guardiana del planeta. Todo lo que existe, desde la gota de agua más simple hasta el pensamiento humano más profundo, lleva la marca de ese impacto primordial. Cuando la miramos, estamos mirando el pasado, y cuando ella nos devuelve la mirada, es como si el universo nos recordara de dónde venimos y cuán improbable es que estemos aquí. Si has llegado hasta aquí, es porque también sientes esa curiosidad por el misterio del cosmos. Así que cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando ahora? Escríbelo aquí abajo. Me encantará saber hasta dónde está llegando el mensaje de este video. Antes de irte, deja tu like, porque eso ayuda mucho al canal a seguir trayendo historias como esta. Suscríbete para no perderte los próximos videos del canal y desactiva la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo episodio. Nos vemos en el próximo video.